Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en algo que, la verdad, nos rodea siempre, aunque a veces ni le pongamos nombre. Las matemáticas del día a día. Exacto. En concreto, los números racionales. Y no hablamos de álgebra del instituto, sino de esa matemática que usamos casi sin pensar. La intuitiva. Esa misma. Tenemos como base unos apuntes de un documento sobre números racionales, pero lo vamos a ver a través de una historia muy real. Que es como mejor se entienden las cosas, ¿no? Pues sí. Nos vamos a imaginar la vereda El Jardín, allá en el sur del Tolima, en Colombia. Ujú. Y allí vive doña Eulalia, una mujer con mucha energía que cultiva café, cría gallinas y hace unas arepas de maíz famosas en la zona. Una vida muy de campo, entiendo. Totalmente conectada a la tierra. Pero, y esto es lo interesante, resulta que maneja conceptos matemáticos, pues con una soltura que ya quisiéramos muchos. Sin haber ido a clase de mates avanzadas. Seguramente. Claro. Nuestra idea hoy es ver cómo esas ideas, que a veces suenan tan abstractas en los libros, son herramientas clave en lo cotidiano. Vamos a seguir a doña Eulalia. Me parece un enfoque genial. Ver la matemática en acción. Exacto. No solo que la usa, sino cómo y por qué le funciona tan bien en su mundo, en el campo. Vale, pues empecemos. Imaginemos la mañana. Huele a café recién hecho. Doña Eulalia está en la cocina preparando la masa de sus arepas. Manos en la masa, nunca mejor dicho. Literal. Y ojo, con precisión. Usa 1,5 libras de maíz, luego 3/4 de libra de queso y medio litro de agua. Medidas muy concretas. Fracciones, vamos. Ahí está. Su nieto Santiago, que es estudiante, la mira y le suelta. Un poco como descubriendo América. Abuela, estás usando fracciones y ni te enteras. Jaja. La mirada del que acaba de aprender la teoría. Tal cual. Y ella, con esa calma de la experiencia, le dice: «Mijo, yo solo sé que si pongo de más, las arepas quedan duras. Y si pongo de menos, no rinden». Pura sabiduría práctica. Fantástico. Pero la observación de Santiago nos da la pista. Claro, Es que es una entrada perfecta al tema, porque eso que Santiago llama fracciones, bueno, para doña Eulalia es la medida justa, ¿no? claro. Formalmente sí, los números racionales son eso, expresan una razón, una parte de un todo. Se escriben como AB, una fracción. Ese medio kilo de libra de queso, el medio litro de agua, son ejemplos clarísimos. Vale. Pero lo interesante no es tanto la definición del libro, sino cómo doña Eulalia la vive sin necesitarla. Domina las proporciones a la perfección. Intuitivamente. Exacto. Sabe que la relación entre los ingredientes es crítica. Ella no piensa 3/4, piensa esta cantidad de queso para esta cantidad de maíz. Es casi visual, ¿sabes? Entiendo. Como si la fracción representara algo tangible, que ella ve o siente al coger los ingredientes. Podría ser, sí. Que la forma fraccionaria, 3/4, encaja mejor con cómo dividimos cosas físicas mentalmente, ¿no? Al cocinar, al repartir. Tiene sentido. Más que pensar en 0,75 libras de queso, que suena como más abstracto en la cocina. Justo. Los decimales igual son más para otras cosas, como el dinero, ya veremos. Doña Eulalia no necesita la etiqueta número racional, pero su cerebro procesa esas relaciones parte todo súper bien para conseguir sus arepas perfectas. Y su validación es el resultado. Quedan duras o no rinden. La prueba empírica. Exactamente. Conocimiento aplicado puro y duro, validado cada día. Entendido. La matemática como herramienta calibrada por la experiencia. Y bueno, la cosa sigue. Más tarde llega don Ramón, un vecino que tiene vacas. Viene a por leche. Ajá. Pide 2,5 litros. Doña Eulalia mira sus cántalos y resulta que solo le quedan 1,75 litros. Maya. Y Santiago, que está ahí al quite, con los números, salta. «Te falta 0,75 litros, abuela». El calculista de la familia. Jeje, sí. Y la reacción de doña Eulalia es inmediata, muy práctica. Entonces, toca rebajarle el precio. Claro, directa a la solución. Una transacción normal y corriente, pero donde entran los decimales. Y aquí vemos la otra cara de los números racionales. Los decimales. Son súper útiles para cantidades no enteras, sobre todo en medidas y, fundamental, en el dinero. Cierto. La operación mental ahí es una al este. 2,5 menos 1,75, que da 0,75. Aunque doña Eulalia quizá no piense, estoy restando decimales. Su acción, rebajarle el precio, implica que reconoce esa diferencia y actúa. Entiende que falta una parte y ajusta. Exacto.
Y estos ajustes son básicos en las economías locales, ¿sabes? Donde cuenta la relación con el vecino, la flexibilidad. No es solo vender algo estándar, es cuidar la relación. Y es curioso, Santiago, calcula la cifra, 0,75, pero ella salta a la consecuencia, ajustar el precio. Parece que el número exacto es menos importante que entender la situación. Tengo menos, cobro menos. Precisamente. Y aquí volvemos a conectar con lo de antes. Ese 0,75 litros que falta es... 3/4 de litro. Exacto. 3/4 de litro. Son dos formas de decir lo mismo, pero mientras 3/4 quizá era más intuitivo para medir el queso, el 0,75 encaja perfecto con el sistema del dinero, que es decimal. Ah, claro. Por eso, al pensar en el precio, igual la forma decimal, aunque sea implícita, es más natural. Es fascinante cómo el contexto, si es cocina o es venta, hace que una forma del mismo número racional sea más útil o intuitiva. Tiene toda la lógica, sí. La forma se adapta a la función, hasta en la matemática mental. Bueno, avanza el día. Por la tarde toca repartir la leche que han recogido. Santiago ayuda a su abuela. Otra tarea importante. Tienen 6 litros y hay que repartirlos por igual entre 4 familias vecinas, equitativamente. ¿Vale? 6 entre 4. Hacen la cuenta y sale a 1,5 litros por familia. Santiago, mientras lo apunta, tiene otra de sus revelaciones. Hasta las divisiones de la vida se resuelven con números racionales. ¡Ja! Le va cayendo la ficha al chaval. Y doña Eulalia, fiel a lo suyo, añade, eso sí, pero que nadie se quede con más de lo que le toca. La equidad por encima de todo. Este caso es un ejemplo de libro, vamos. La división que da un número racional. 6 entre 4 es 1,5. Que es un número racional, claro. Se puede escribir como 15/10 o, simplificado, 3/2. La fracción original, 6/4, también es racional. También, claro. Simplifica a 3/2. Pero más allá de la cuenta, lo fundamental es lo que dice doña Eulalia. La justicia, la equidad. Sí. Los números racionales son la herramienta matemática que permite hacer real ese principio social del reparto justo. Te permiten dividir un todo, los 6 litros, en partes iguales, aunque no salgan litros enteros. Es potente ver cómo algo abstracto, como dividir, o los números racionales, se convierten en el garante de un valor como la justicia en una comunidad pequeña. Totalmente. La frase de ella, que nadie se quede con más, no es solo ética, es que es matemáticamente precisa gracias a estos números. Exacto. Es la matemática al servicio de la cohesión del grupo. Permite medir y asegurar que el reparto sea justo. Sin poder manejar esas partes, ese 1,5 litros, el reparto equitativo sería mucho más a ojo, más complicado. O imposible casi. O daría lugar a problemas, seguro. Refuerza la idea de que estos números son herramientas para gestionar no solo cosas materiales, sino también las relaciones sociales basadas en la confianza y la justicia. Medir, proporcionar, comerciar, repartir. Las mates son como el hilo invisible que cose todo el día de doña Eulalia. Parece que sí. Y llegamos a otra tarea clave. Cuidar el cafetal, ya al atardecer. Van doña Eulalia y Santiago a abonar las plantas. Ajá, el cafetal. Ella tiene su medida. 3/4 de kilo de abono por cada planta de café. Ni más ni menos. 3/4 de kilo por planta. Precisión. Y en esa zona tiene 20 plantas. Necesitan saber cuánto abono preparar en total. Hacen el cálculo, 15 kilos. ¿vale? 20 veces 3/4. Santiago lo confirma. Multiplicar fracciones también es racional, abuela. Y doña Eulalia, con esa chispa que tiene, le suelta la gracia. Lo irracional sería no abonar. Buenísimo, me encanta el juego de palabras. Es que es una aplicación súper práctica de multiplicar una fracción, 3/4, por un número entero, 20. La operación es 3/4 de 20, que da 60/4, y eso es, efectivamente, 15 kilos. El cálculo exacto para no pasarse ni quedarse corto. Vital en agricultura, para planificar cuánto necesitas de semillas, de fertilizante, de agua. Te permite pasar de lo que necesita una planta a lo que necesita todo el cultivo. Y lo usamos para 1000 cosas más, ¿no? Adaptar recetas, calcular materiales. Claro, es la matemática de la planificación, de gestionar bien los recursos, muy importante. Y la broma de doña Eulalia tiene su miga, ¿verdad? Tiene mucha amiga. Juega con racional como número matemático, irracional como lógico, sensato. Claro. No abonar sería ilógico, irracional, iría contra la razón práctica que busca que el cafetal esté bien.
Conecta la matemática con el sentido común del campo. Exacto. Para ella, actuar racionalmente es entender y aplicar estas proporciones, estos cálculos. La matemática no es algo de fuera, es parte de la lógica de la naturaleza y del trabajo bien hecho. Lo irracional es ignorar esas medidas que aseguran la cosecha. Una visión muy integrada, sí señor. Y esa visión como que culmina en la cena. Santiago está procesando todo el día y lo dice en voz alta. Los números racionales no son solo cosas del cuaderno, están en el peso del maíz, en la cantidad de leche, hasta en la distancia entre los surcos y en las ganancias. Ha conectado los puntos. Totalmente. Y entonces doña Eulalia suelta esa frase que es, bueno, es una filosofía de vida. Todo en la vida se reparte, se divide o se mide. Y cuando uno aprende a hacerlo bien, no solo entiende los números, también entiende la vida. Qué frase más potente, resume todo perfectamente. Para Santiago es un antes y un después. Ahora ve que cada fracción, cada decimal, guarda historias de equilibrio, de justicia, de trabajo duro. Es que esa frase de doña Eulalia es el núcleo de todo esto. Si repasamos los ejemplos, las proporciones de las arepas, los ajustes con decimales en la venta, el reparto equitativo de la leche, la multiplicación para el abono, vemos el patrón. Sí, está clarísimo. Los conceptos matemáticos no son cosas abstractas y ajenas. Son herramientas fundamentales que usamos para relacionarnos con el mundo de forma eficaz y con sentido. Administrar, asegurar la equidad, decidir, planificar. Y que entender esto es entender la vida, creo que va más allá de la utilidad pura y dura. ¿A qué te refieres? Pues sugiere que comprender estas operaciones, medir, dividir, proporcionar, nos da una clave para entender la estructura que hay debajo de muchas cosas. Nos ayuda a ver patrones, a entender causas y efectos, a buscar el equilibrio. ¿Como si las matemáticas fueran un lenguaje para describir la lógica del mundo? Exacto, tanto del mundo natural como del social. Y en un contexto rural como el suyo, esta sabiduría matemática que está como incorporada en el cuerpo y en la práctica es tan vital como el sol o el agua. No es algo de pizarra, es algo que se vive. Conocimiento encarnado. Totalmente de acuerdo. Creo que la gran conclusión de todo esto es esa. Los números racionales, lejos de ser aburridos o solo para matemáticos, son herramientas vivas, esenciales, que usamos constantemente. Ujú. Y lo más revelador es ver cómo personas como doña Eulalia las dominan intuitivamente, como parte de su sabiduría, de su conexión con la tierra allá en Colombia. Su frase final es tremenda. Dominar estas medidas y repartos no es solo saber números, es una forma de entender la vida. Y quizá para cerrar podríamos dejar una pregunta ahí flotando, ¿no? Para quien nos escucha. Más allá de la cocina o el campo de doña Eulalia, ¿dónde más en nuestra propia rutina diaria funcionan estas matemáticas silenciosas? Buena pregunta. ¿En qué decisiones, en qué interacciones, en qué planes estamos usando fracciones, decimales, divisiones, multiplicaciones? Casi sin darnos cuenta. Gestionar el tiempo, por ejemplo. El tiempo, dividir tareas en casa o en el trabajo, comparar precios al comprar, seguir una receta, incluso entender las noticias llenas de porcentajes y estadísticas. Cierto. Quizá reconocer esta estructura matemática oculta en lo cotidiano, como le pasó a Santiago, nos pueda dar una perspectiva nueva, revelar la lógica y el orden que hay incluso en lo más sencillo. Y conectarnos un poco con esa idea profunda de doña Eulalia, de entender la vida a través de sus medidas y proporciones. Exacto. ¿Cómo cambia nuestra visión del día a día si empezamos a percibir esa matemática invisible que, en el fondo, le da forma? Ahí lo dejamos.